hablar en mi mente en carácter retroactivo del pasado. En 2016, ubicando al general Francisco Villa encabronado en la frontera con Nuevo México, listo para atacar Columbus. Había dos razones para usar a sus huestes. Les había dicho, cabrones, vamos a partirles a esos gringos traidores por dos razones. Había un judío de apellido Rabel que le había vendido armamento de pésima calidad, prácticamente como postas de pistolas de salva, de mala calidad de goma, lo que haya sido, a lo que Villa atribuía su pérdida en la más importante batalla en la historia de México, en mi opinión particular, que decidió el futuro de este país. Si quedaba en las manos de la oligarquía, los socios de los norteamericanos, los ricos latifundistas, los de la tienda de raya, los que tienen el petróleo, los que tienen las propiedades norteamericanas con derechos a explotación de las minerías, grandes latifundios y propiedades por alrededor de 300 millones de dólares. Y eso no le representaban Villa ni Zapata. Uno era agrarista, quería la tierra para los pobres, y el otro quitaba las haciendas y le daba a los pobres. La historia ha manchado su nombre como un asesino, como un violador, etcétera, sin realmente probar nada de ello. Pero Villa estaba encabronado porque pensaba que había un apoyo de Estados Unidos o una coordinación, un acuerdo con Carranza, que posteriormente se confirma a través de Álvaro Obregón, ese general empinado, que con los tratados de Bucareli entregó todas las posibles concesiones de explotación petrolera, mineras y todo por muchos años. Aunque duró 4 años el acuerdo, ha seguido casi vigente prácticamente en la cuestión práctica. Tenemos un ejemplo de Calisca, esta empresa que Obrador quiso clausurarles por el hecho de estar dañando el medio ambiente, pretendió cerrarla y entraron los diputados, senadores norteamericanos en la defensa de estas empresas explotadoras y contaminantes. Pero vámonos a la historia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Villa estaba convencido que Estados Unidos era un protectorado. Había malas experiencias en el pasado de la intervención norteamericana. ¿Cómo actuaron los gringos en la guerra? Ese imperio que ejecutó a cerca de 80 millones de indios nativos para quedarse con sus tierras y posteriormente nos quitó la mitad de nuestro territorio. Ellos observan, ellos tienen intereses, no amigos. Ellos dicen la doctrina Monroe América para los americanos y observaban la batalla y quién los representaba a ellos, pues la oligarquía, Carranza, el perfumado, que posterior a la guerra fusila a Felipe Ángeles también y se deshacen de todos los revolucionarios, los generales que estaban en favor del pueblo y ejecutan a Emiliano Zapata también. Pero ella tiene una poderosa razón para sospechar esto, ya que se confirmó con los tratados de Bucareli posteriormente que sí eran los socios, los apoyadores de Estados Unidos. Entonces estaba observando, entonces le vende carque de mala calidad a Francisco Villa para que pierda la batalla. Así maneja Estados Unidos, así le hicieron a Omar Gaddafi, a quien ejecutaron con una bayoneta en el ano, y tan solo por el simple hecho de que quiso utilizar su propia moneda fundamentada en el oro que tenía. Era gratuita la educación, se le daba miles de dólares a las personas para que tuvieran los matrimonios, para que tuvieran hijos. Y así, donde quiera que entre Estados Unidos, y lamentablemente la oposición, y sin ser partidista yo en este caso, apoya una invasión sin saber que si Estados Unidos entra, vamos a ver fotografías como las que vamos ahorita en estos momentos del desastre que hay en Palestina, con miles y miles de muertos, arriba de 50,000 muertos de niños, mujeres, en el nombre de la democracia y en el nombre de Dios, porque así se denominan el pueblo de Dios. Esto lo vamos a ver en el área de teología, qué tan cierto es eso. Pero Villa pierde la batalla y aquí se decidió la historia de México, porque continuaron los latifundistas, los dueños de grandes terrenos, propiedades, se apoderaron de los hoteles, se apoderaron de muchas cosas, mineras canadienses, etcétera, y ahora tienen un gobierno que se está oponiendo para distribuirlo más equitativamente. Ven una amenaza porque ven que si México se estabiliza, pues Estados Unidos no tiene los mismos beneficios que tenía de convenios como con la Suprema Corte para poder preservar todos los privilegios. Una Suprema Corte empinada ya modo. Pero vámonos a esta cuestión de que vamos a relacionarlo con lo que está pasando en Jalisco. Este otro evento paralelo muy similar a cómo actuó Estados Unidos en las guerras, que por cierto de las 215, 20 guerras que había en el mundo, ellos han provocado como 203 o 204. Y Zelensky
el presidente de Ucrania, ha sobrevivido gracias al parque, al armamento que le brinda a Estados Unidos por billones de dólares. Se calcula que la guerra de Ucrania requiere alrededor de 247 millones de euros diarios para poderse sostener. Zelensky se ha mantenido porque tiene armamento de poder, porque tiene misiles balísticos y helicópteros y toda Europa le ha brindado el apoyo enfrente al poderoso ejército ruso. Están a punto de perder porque ahora Donald Trump decidió de que se quieren repartir el pastel, todo lo que constituye la riqueza de Ucrania, y le ha retirado el apoyo militar y está a punto de perder la guerra. ¿Qué pasa? Le faltan armas. ¿Qué hay de estos dos eventos históricos relacionados con lo que está pasando en Jalisco? Encuentran un cementerio clandestino, un posible campo de entrenamiento del cártel Jalisco Nueva Generación, un cártel poderosísimo con armas de alto poder, gobernado por David Alfaro, que vino ya es exgobernador, que se fue a España donde lo van a proteger, y que aparentemente pues no se dio cuenta, no supo sus policías municipales, estatales, qué estaba sucediendo, cuando era algo tan catastrófico aparentemente. Las investigaciones no se han concluido, pero aparentemente ahí calcinaron, a lo mejor entambaron gente, a lo mejor los decapitaron, bajo la oferta de un presunto trabajo que les iban a ofrecer. Pero independientemente de que terminen las periciales y no se es culpable hasta que se demuestre lo contrario, la prensa ha armado un escándalo a nivel internacional para estabilizar al gobierno de México. Eso es evidente, porque en el pasado ellos son los que manejaban ese estado, no permitieron la intervención de la Guardia Nacional en el estado y hasta cierto punto las policías locales y estatales o los gobiernos municipales hasta cierto punto son independientes y pueden impedir, como sucedió el caso de David Áfaro, nunca fue a las reuniones de seguridad, hizo caso omiso, se va a España y encuentran este cementerio donde aparentemente había crematorios, y la prensa se lanza a juzgar para crear un ambiente de que el narco tiene control de México y asusar la guerra de que el gobierno de Claudia Sheinbaum intervenga y caga en el garlito de reactivar la guerra de Felipe Calderón, que mantuvo inestable a México, pobre en la miseria y sin ningún cambio social en beneficio del pueblo. A Estados Unidos le conviene un vecino próspero. A ellos les gusta que les demos las riquezas, el oro, el trabajo barato, la esclavitud de los migrantes para poder sobrevivir. Y que una camisa que en otro lugar, cuando lo producen por $1, por ejemplo en la India, ellos la venden a $20. Y hay que, pues, vamos a darle apoyo a la cuestión de los migrantes. Pero pasó lo mismo en los migrantes en Ciudad Juárez que murieron por intoxicación en una prisión de migración en el puente. Resulta que fue un cubano el que inicia el incendio. Y en ciencia esto se le llama la pistola mediante smoking gun. Ahí está la evidencia de quién inició el incendio. Aunque ya no estado en un hoyo como el carajo en la película de La Pando, no pasa nada si nadie, uno del carajo del otro le prende un serio ahí para matarte. Y le echa la culpa al gobierno. Y la prensa que en el pasado ocultó todo lo que pasaba en Jalisco, ahora que estuvieron unas madres que desconocemos toda la dinámica. Lo cierto es que ha de haber inocentes, ha de haber gente que fue atraído por una cuestión de interés para un mejor trabajo ante la situación económica que se veía en esa época. No sabemos cuándo murieron, pero sabemos que hasta antes del gobierno de López Obrador, el incremento del salario mínimo era una miseria, 70 pesos al día. Estamos hablando de, si por 149, alrededor de 450 pesos a la semana, 800, las maquilas pagan un poquito más, pero una familia requiere, según el INEGI, alrededor de 7,000 pesos mensuales para sostener tan solo un miembro de familia. Estamos hablando aquí de una situación crítica, catastrófica. Estados Unidos está usando, pero la hipocresía norteamericana viene y estas madres que protestan, ya hay que ver qué fue realmente lo que sucedió. Porque también hay muchos de ellos, como soy con un sobrino mío, al que descuartizaron, le aventaron en el desierto, nos le dieron una cajita de este tamaño, que atraído por el dinero que le daban por semana, 4,000, 5,000 pesos, a los 700 pesos que pagaba la maquila, se metió de sicario. Y el dinero es el más poderoso reforzador de la conducta, según B.F. Skinner, el padre de la modificación de la conducta. Entonces, atraen a toda esta gente y por otro lado, la hipocresía norteamericana, porque ante quien deben de protestar, hay que ver la cadena, la secuencia y todo eso multifactorial de qué produce la violencia, las adicciones, qué produce cada cárteles de la droga. Número uno está la demanda de drogas de Estados Unidos.
Si no se atacaran de drogas, alrededor de 100,000 personas mueren anualmente por consumo de fentanilo. Y luego tenemos las otras drogas, que tenemos alrededor de 48, 49 millones de adictos duros. Esa demanda, mientras no se termine, no se acaba la oferta de la droga. Acaba con las drogas en tu país, le decimos al presidente norteamericano, y realmente invierte en la prevención. Esto demuestra, porque tiene un casino, que no le interesan las adicciones. Es posicionarse, es combinar, reconformar, no sé, los cárteles de la droga en México, que de los veintitantos cárteles de la droga, cuando había 5 o 6, la mayor parte surgieron durante el periodo del gobierno de Felipe Calderón y su guerra estúpida que trajo cientos de miles de muertos a México. Ahora la prensa se lanza queriendo cambiar aquí el alfil hacia otra posición, cuando pues para adelante puedes lograr avanzar, y resulta que lo que quieren realmente es estabilizar el gobierno de México para que intervenga, y la gente, los ricos que quieren que intervenga Estados Unidos piensan que les van a entregar el gobierno. No, si Estados Unidos interviene, va a pasar lo que en esta imagen que mostramos anteriormente, el destrozo del país. Se van a hundir, se va a hundir la economía, y no es probable que realmente los pongan a ellos de gobernantes. Es una posición estúpida de parte de los grupos que se oponen al gobierno. No politizo ni critico a las personas con su partido político en particular. Este es un llamamiento a que esperemos los hallazgos y que estemos cautelosos en el sentido de que genera la droga. Los adictos de Estados Unidos, como ya he mencionado, las redes internas de distribución, los cárteles, siento que le llamo el efecto de Lucifer de las drogas, que por cierto, el capítulo de las armas, que es otro tercer factor muy importante, ellos exportan el 80% de las armas que usan los narcos en México. O sea, por un lado, no quieren que consuman los norteamericanos y no quieren que hagan cárteles, y por otro lado, como en la guerra de Villa y en la guerra de Zelensky, ellos empoderan a los grupos delincuenciales con armas de alto poder, casi prácticamente cañones y helicópteros y armas que disparan 800 balas por minuto. Si trajeran resortera, como en el tiempo de los narcos iniciales, en nuestra ciudad en particular, que traen prácticamente pistolillas de un tiro, ¿no? Y lo que pasaron los padres de la independencia norteamericana fue la segunda enmienda, que pueden tener un arma, pero en esa época eran mosquetes de un solo tiro, no eran metralletas de reposición, ni armas nucleares, ni nada de eso. Los gringos son altamente agresivos, tienen un gene de violencia, y no generalizo porque tengo grandes amigos en Estados Unidos. Alrededor del 50% votó en contra de Donald Trump. ¿Dónde deben protestar las madres? La embajada norteamericana. ¿Dónde deben protestar los opositores al gobierno de Estados Unidos para que dejen de consumir drogas y anulen a los cárteles de distribución dentro de su propio país? Siguen comiendo plátanos, les llegarán plátanos. Esto viene de mi libro El efecto Lucifer de las drogas, del que estaremos sacando estas cápsulas de la narrativa de una falsedad terrible. Si montaron hospitales con muertos de COVID, que también lo vamos a abordar, para que vieran como que estaban muriendo todos y querían que la gente se muriera. Nunca he visto tanta inmoralidad en una posición en un país como la de México, buscando que un país extranjero intervenga en nuestro país. Una podredumbre moral espantosa. Hasta la próxima. Doctor Sergio Rueda, Observatorio Binacional